Hola estimados estudiantes, espero que estén gozando de buena salud y que estén muy bien. El siguiente video lo construí para que trabajemos el texto expositivo. El objetivo va a ser conocer las características básicas del texto expositivo, las formas básicas y los modelos de organización. Espero que les quede claro y cualquier cosa me pueden preguntar a través de la plataforma del colegio. Para comenzar, vamos a responder a la pregunta ¿qué es el texto expositivo? El texto expositivo es un texto diseñado para transmitir un conocimiento, una información a un receptor. Es decir, que su función es hacer que el receptor sepa más sobre un tema. Entonces, el texto expositivo es bastante variado, hay de distintos temas. Nosotros como una sociedad siempre estamos expuestos a este tipo de textos porque nos enseñan sobre distintas cosas. De hecho, en el colegio sería bastante difícil entregar la educación sin este tipo de textos. El texto expositivo también está hecho con un propósito comunicativo que es principalmente enseñar algo. Para poder enseñar algo deben ser objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden leer de una segunda manera. Es decir, el lenguaje no debe ser connotativo, sino denotativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el texto siempre debe tener solo una lectura. Estos textos se basan en hechos principalmente. Casi no se presentan opiniones. Reitero, porque la función principal es entregar un conocimiento de manera objetiva. Como les decía, nuestra sociedad depende mucho de estos textos, ya que nos permiten aprender diferentes cosas sobre distintos temas. También nos permiten entregar información, hechos noticiosos, instrucciones. Por lo tanto, es común que en nuestra vida cotidiana nos encontremos con el texto expositivo. Por ejemplo, cuando un profesor hace una clase, está entregando la teoría sobre algo, sobre un tema que se está trabajando, un contenido, utiliza un texto expositivo o un discurso expositivo en el caso de que sea oral, en una clase, ¿cierto? Cuando ustedes reciben una guía teórica, eso es un texto expositivo. Cuando una fábrica redacta un manual para entregar instrucciones sobre algo, también, porque se está entregando una información. Cuando un universitario escribe o lee un paper en la universidad, también está frente a un texto expositivo. Entonces, quiero que entiendan que siempre en el día a día vamos a estar expuestos a este tipo de textos. Lo mismo ahora, cada día que nos levantamos, prendemos la tele para ver qué está ocurriendo con la situación del COVID. Entonces todos los días se entrega un hecho noticioso, se entrega un conteo, cifras, datos. Entonces se está entregando información, ¿ya? Así que es algo muy común. Les adjunté algunos ejemplos de textos expositivos para que ustedes vean que no solamente son textos escritos, sino que también tenemos textos expositivos en imágenes, en diagramas, en fichas, mapas conceptuales, que también lo encontramos en la oralidad cuando nosotros queremos enseñar algo. Cuando ustedes hacen una disertación, esa disertación es un texto expositivo también, porque están enseñando a sus compañeros acerca de un tema. La primera imagen que adjunté fue un instructivo de algo que han escuchado bastante últimamente, que es el procedimiento de lavado de manos. Entonces, el instructivo, a través de imágenes, de iconos y a través de una enumeración de pasos, está enseñando cómo lavarse correctamente las manos. Luego hay una foto de un texto de estudio. Los textos que ustedes reciben en el colegio son textos expositivos porque les sirven para estudiar.
también un texto que enseñe sobre las normas. Esos se llaman textos normativos. Entonces ahí hay una información acerca de las normas de la escuela. Ser puntuales, está informando acerca de que es importante la puntualidad en el colegio, llevar el material, que no se les quede en la casa, prestar atención en clases, etc. Este tipo de imágenes ustedes las ven bastante en su sala de clases. También son textos que entregan una información, a pesar de que sean normativos. Un diccionario que nos entrega información acerca del lenguaje. Recordemos que un diccionario utiliza la función del lenguaje llamada metalingüística, es decir, que explica el lenguaje utilizando el mismo lenguaje. Nos explica el significado de distintas palabras que están acuñadas en una lengua. ¿Cuáles son las características de los textos expositivos? Dijimos que lo principal es que deben ser objetivos. Si nosotros construyéramos un texto expositivo con un lenguaje connotativo parecido al de la poesía, no se entendería realmente lo que quiere decir. Entonces siempre hay que utilizar un lenguaje directo que tenga solo un significado y que lo que esté escrito ahí o dicho ahí sea exactamente lo que se quiere decir. Entonces hay que limitarse a utilizar solo un lenguaje denotativo. Hay que evitar dar opiniones, ahí dice apreciaciones personales, demasiados adjetivos que sean innecesarios y que entorpezcan la explicación, y limitarse a dar a conocer el tema tal como es. Eso es muy importante, porque si no, no se está enseñando de manera correcta el contenido. También deben ser muy claros, ya que la información debe llegar sin ningún tipo de obstáculo al receptor. Por ejemplo, si se hiciera una clase y se utilizara un lenguaje connotativo, que es subjetivo, que es difícil saber realmente lo que se está diciendo, que hay que interpretarlo, el estudiante no entendería. Por lo tanto, siempre se tratan de utilizar frases muy simples y con un lenguaje claro y preciso. Usan también, como les había mencionado, un lenguaje denotativo. Recordemos que el lenguaje denotativo se refiere a decir algo textualmente, sin que haya una interpretación. Insisto en contrastar el lenguaje denotativo con el connotativo, que es el que se presenta en la poesía. Recuerden que cuando leemos una poesía tenemos que interpretar lo que realmente nos quiere decir el emisor. En el texto expositivo eso nunca debe ocurrir. ¿Cuáles son los tipos de textos expositivos? Principalmente tenemos dos: los divulgativos y los especializados. Los textos divulgativos son aquellos que están hechos para que todas las personas los puedan comprender. Para leer un texto divulgativo o escucharlo, no se necesita tener una preparación anterior. Tampoco hay que ser especialista en el tema. Cualquiera puede entenderlos. Como texto divulgativo tenemos el ejemplo de los diarios. Los diarios están hechos para que todas las personas los puedan leer. Asimismo, los textos de estudio que ustedes utilizan en el colegio también son divulgativos porque están hechos para que personas sin una preparación universitaria o académica superior los puedan comprender. En contraste, los textos especializados están hechos para que un círculo de personas que están especializadas en un tema, que saben en profundidad algo, los puedan leer. ¿Cuáles serían ejemplos de textos especializados? Los textos que utilizan los estudiantes en las universidades. Por ejemplo, un estudiante de leyes estudia algún código penal. Eso sería un texto especializado, porque estos estudiantes tienen una preparación previa para poder comprender el contenido de estos textos.
Otro ejemplo, una ponencia sobre química, sobre alguna ciencia en la universidad. Las personas que asistan a esa ponencia, que sería como una clase sobre un tema avanzado, un tema más especializado, son personas que dominan el tema y que van a entender los conceptos que se presentan allí. Por ejemplo, si nosotros fuéramos y no tenemos una preparación adecuada, entonces no entenderíamos casi nada de lo que está expresando el emisor. En resumen, los textos expositivos son textos que deben cumplir con la función de entregar una información. Recordar que el lenguaje debe ser altamente preciso, muy formal. Recordemos cómo se hacen las clases, que sería el texto expositivo al que ustedes habitualmente están más acostumbrados. Y deben cumplir entonces con, primero, ser explicativos. Es decir, que deben explicar la información a través de ejemplos. Los ejemplos son fundamentales para enseñar un contenido. Cuando el profesor de matemáticas hace la clase, siempre debe primero entregar la teoría y después entrega un ejemplo de cómo se hace el ejercicio. Nosotros aprendemos a través de esos ejemplos. Lo mismo ahora, yo le estoy haciendo esta clase y le estoy entregando ejemplos de la vida cotidiana que ustedes más o menos estén relacionados con ellos para que puedan entender lo que le estoy diciendo. Ser objetivos. El lenguaje no debe prestarse a una interpretación. Siempre debe tener una lectura textual. Y ser directivos. ¿Qué quiere decir esto? Que los textos expositivos están construidos siempre pensando en dirigir al receptor. ¿Cómo se logra esto? A través de un título, de los subtítulos, de un resumen. Podemos incluir un mapa conceptual, una tabla, una bibliografía, todos esos elementos que van acompañando al texto expositivo. Cuando ustedes leen el texto de biología, bueno, en realidad pasa en bastantes asignaturas, ustedes van viendo que también hay muchos diagramas, muchas imágenes, muchas tablas. ¿Ven? Entonces siempre debe ir acompañado de otros elementos. Los mismos colores que se utilizan en un texto ayudan a aprender algo. Cuando está destacada una información. Cuando hay un recuadro con un concepto que no conocemos, que está ahí la explicación para entenderlo, un concepto clave. Entonces todo eso contribuye a que comprendamos mejor el texto. Además de todo lo mencionado anteriormente, tenemos distintos recursos para explicar en un texto expositivo. No solamente tenemos ejemplos, sino que hay también otras categorías. Primero tenemos la clasificación. Clasificar la información es algo que hacemos al momento de construir un texto expositivo y que nos sirve para explicar de manera mucho más clara un contenido. Entonces clasificamos a través de criterios que la persona como emisora o nosotros al momento de enseñar algo vamos seleccionando. El ejemplo que les puse acá dice, imaginemos una sala de 30 estudiantes, se podrían escoger distintos criterios para clasificarlos. Su género, su edad, la comuna de la que provienen, etc. Pero un ejemplo más específico sería lo mismo que estoy haciendo yo ahora. Yo puse toda la información del texto expositivo y la fui ordenando. Entonces primero puse qué son los textos expositivos, para qué sirven, dónde los encontramos, cuáles son sus características y después puse formas de explicar el texto expositivo. ¿Ven? Entonces fui clasificando la información. Nosotros hacemos ese proceso de manera natural. Siempre vamos ordenando la información de una manera deductiva, es decir, de lo más importante a lo menos importante. Cuando ustedes realicen alguna explicación en el colegio, voy a insistir con el tema de la disertación, que sería cuando ustedes construyen un texto y lo explican. No sé si se han fijado, pero ustedes mismos van ordenando toda la disertación de acuerdo a diversos criterios. Primero ponen
¿De qué se trata el tema del cual ustedes van a exponer? ¿De dónde surgió? ¿Cuáles son sus características? Después pueden incluir ejemplos, imágenes, algún video. Luego van a concluir. Entonces, toda esa selección de información se va clasificando para que quede más ordenada. Esa es la función de la clasificación. La ejemplificación. Este es el más fácil y también es algo a lo que estamos bastante habituados. La ejemplificación nos sirve para entender mejor algún concepto, para explicarlo de mejor manera. Entonces, damos un ejemplo en donde se presente alguna situación, algo concreto, en que podamos identificar que el contenido que estamos enseñando se presenta. La reformulación consiste en parafrasear una frase, es decir, decirla en otras palabras que suenen más sencillas. Al parafrasear una frase, repetirla con otras palabras, también se puede ampliar la información o dar nuevas definiciones. El resumen consiste en sintetizar el texto en cuanto a sus puntos más importantes. Los resúmenes muchas veces se incluyen al principio del texto. Al principio de un texto expositivo se puede incluir un pequeño texto que se llama resumen o abstract en inglés, y este tiene hasta 300 palabras. ¿Cuál es el objetivo? Que la persona que vaya a leer el texto esté informada de qué se trata y sepa si le sirve o no, o si realmente le llama la atención. Establecer relaciones causales. En los textos expositivos, para que se puedan comprender ciertos contenidos, se relacionan con un origen o un causante. Ejemplo, el coronavirus ha causado una crisis financiera a nivel mundial. Ahí marcamos la causa y la consecuencia a través de un conector que es ha causado. ¿Ya? Entonces, nada más se trata de enunciar el origen de algo y sus consecuencias. Pasamos a las formas básicas. Las formas básicas del texto expositivo son formatos que tienen un propósito y que se van utilizando usualmente para construir este tipo de textos. Entonces, la primera es la definición. La definición busca responder a la pregunta ¿qué es? ¿Qué es algo? ¿O de qué se trata un tema? ¿Ya? La definición consiste en enunciar los rasgos más esenciales de algo. Ejemplo, aquí les puse la silla. Esta definición está extraída de la RAE, de la Real Academia Española. Entonces dice silla, su rasgo esencial es que es un asiento con respaldo, por lo general con 4 patas y en que solo cabe una persona. Entonces las definiciones las vamos a encontrar al principio de un texto para poder orientarnos sobre el contenido, o también lo podemos encontrar en los diccionarios. No sé si recuerdan bien, pero cuando estamos leyendo el texto escolar de lenguaje y leemos un cuento o un fragmento de una novela, se fijan que hay unas columnas en los bordes que traen palabras, y yo siempre les pido que hagan oraciones con esas palabras. Bueno, ahí tenemos definiciones. ¿Ya? ¿Para qué sirven esas definiciones? Para que se pueda entender mejor el texto, para que no tengan que estar acudiendo al diccionario. Entonces, esa es su función. La descripción. La descripción amplifica la definición. Entonces responde a la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo es algo? Tomando el ejemplo anterior de la silla, nosotros la definimos, ¿cierto? Pero si la describiéramos, podríamos decir que la silla es de color marrón, o que es de color negro, que está construida de madera, o que tiene aplicaciones de cuero, etc. ¿Ven? Entonces, estamos ampliando cómo es el objeto, o puede ser un paisaje, etc. Lo que estemos describiendo. La descripción, para que esté bien construida, debe ser cómo dibujar algo con palabras.
Entonces, al momento de leer un texto descriptivo, yo puedo imaginarme completamente cómo es. Aquí les puse otro ejemplo, dice: el hámster es negro y pequeño con manchas blancas. Ahí no estamos hablando de esencialmente qué es el hámster, porque si lo definiéramos diríamos que es un roedor o una mascota doméstica. Pero acá estamos diciendo de qué color es y de qué tamaño es. Entonces lo estamos describiendo. La caracterización es una descripción que se utiliza para describir a los seres humanos o objetos que están animados. ¿Ya? Pueden ser seres también, figuras, entidades, todas estas creaciones ficticias. Y lo que se expresa acá son los rasgos o aspectos que los identifican. ¿Qué quiere decir esto? Que la caracterización nos sirve para identificar algo que tiene alguien, ¿cierto? Un rasgo que es particular de esa persona o de ese personaje. Algo que lo hace único, que lo hace diferente. Entonces, en el ejemplo les puse: Juan es alegre y sociable. ¿Por qué corresponde a una caracterización? Porque primero se está describiendo el carácter de Juan, ¿ya? Entonces el carácter es algo único de cada persona. Y se está explicando que Juan es alegre y sociable. No todas las personas son alegres y sociables, ¿ya? En este caso es un rasgo que le pertenece a él. La caracterización se usa bastante en las descripciones de personajes. Cuando estamos leyendo un cuento, estamos leyendo una novela, ahí se nos caracteriza a los personajes para saber cuáles son las diferencias de temperamento o la emotividad de cada uno, sus afinidades. Entonces tenemos que siempre asociar la caracterización a algo psicológico, ¿ya? Entonces, más que una descripción física, tiene que ver con eso, con la forma de ser. En el ejemplo tenemos: ayer hubo un temblor a las 3 de la tarde, 1 hora después le siguió una réplica. En ese ejemplo tenemos ordenado cronológicamente los acontecimientos. El comentario. Esta forma básica hace algo bastante particular que yo le había mencionado, no tenía que estar presente en un texto expositivo, que es incluir una apreciación personal o una opinión. Ahora, ¿por qué aparecería una opinión en un texto expositivo? Bueno, en realidad no es una opinión como tal porque no trae argumentos, es decir, no nos da la opinión y después las razones de por qué el emisor piensa así, sino que es una apreciación muy leve sobre algo, que no alcanza a tener argumentos. Los comentarios corresponden a qué piensa el emisor sobre algo, acerca de un tema. En el ejemplo tenemos: la película estrenada no alcanzó los estándares esperados, y otro ejemplo es: el desempeño de la selección chilena no fue el mejor. Si se fijan, en esos dos comentarios no hay argumentos, por lo tanto, el texto expositivo mantiene su esencia y no se transforma en un texto argumentativo. Para que resultase en un texto argumentativo, tendría que llevar argumentos, y no los lleva, no lleva ningún fundamento ni un por qué el emisor opina de esa manera. Nada más está diciendo lo que piensa de una manera muy somera, muy superficial. Entonces el comentario es incluir una leve opinión dentro de un texto expositivo. Esto se llama una secuencia incrustada, que quiere decir que el texto expositivo sería la secuencia mayor y hay secuencias menores entre medio que no alteran que el texto expositivo sea tal. Finalmente vamos a pasar a las formas de organización de los párrafos o del contenido del texto expositivo. Entonces, los textos expositivos se organizan de distintas maneras de acuerdo al propósito comunicativo que tenga ese texto. El primero es el deductivo. Ya lo había mencionado anteriormente, pero en el deductivo se organiza el texto de lo más general a lo más particular. Entonces, primero vamos a entregar lo
los rasgos esenciales, una descripción, la definición, ¿cierto? Para terminar con los ejemplos, que sería lo particular. En el ejemplo tenemos disertar sobre la historia de Santiago de Chile, empezando por la conquista de América, que sería lo más general, el descubrimiento de Chile para llegar a la fundación de Santiago. Otro ejemplo sería organizar un texto sobre astronomía. Entonces primero podríamos explicar qué es la astronomía, qué características tiene este estudio, podríamos narrar cómo se originó la astronomía y finalmente vamos a terminar con ejemplos de cómo se aplica, qué usos tiene. ¿Ya? Entonces ahí estamos ordenando de lo mayor a lo menor. En eso consiste. Inductivo. Lo inductivo es lo contrario a lo deductivo. Entonces, si en el deductivo vamos de lo general a lo particular, en el inductivo vamos a ir de lo particular a lo general. Entonces vamos a comenzar con lo más pequeño primero, con lo más particular. Y después vamos a terminar con lo más general. Entonces, en el ejemplo dice explicar cómo se comportan los cuerpos celestes o los planetas partiendo de los átomos. Partiendo de lo más pequeño para llegar a los planetas, que sería lo más general, lo más amplio. Causa-consecuencia. En la causa-consecuencia organizamos la información primero incluyendo las causas que originan algo y posteriormente las consecuencias que tenga. Ejemplo, una explicación de la teoría de la evolución de Darwin. Vamos a explicar primero cómo se originó la teoría de la evolución y después cuáles fueron las consecuencias que ésta tuvo. Otro ejemplo sería hablar de la contaminación. Para hablar de la contaminación primero tenemos que poner cuáles son las causas de la contaminación y posteriormente cuáles son las consecuencias en el ecosistema o en el ser humano. Entonces es bastante sencillo y es bastante usual, nosotros siempre lo utilizamos. Cronológica. En la organización cronológica construimos el texto en base a la narración, lo que habíamos estado explicando anteriormente. Entonces construimos todo el texto o un párrafo en base a acontecimientos relatados de manera cronológica. En la organización cronológica también vamos a incluir relaciones causales y consecuencias porque van de la mano. Ejemplo, un relato de la Revolución Francesa en el que se establezcan sus causas, los hitos más importantes y las consecuencias que tuvo para la historia de la humanidad. En ese caso vamos a estar relatando de manera cronológica acerca de la Revolución Francesa, incluyendo fechas importantes o personajes importantes que se vieron implicados, pero también vamos a incluir las causas de la Revolución Francesa y qué consecuencias tuvo para Francia. Entonces, es importante saber que también podemos compartir modelos de organización. Podemos incluir la organización cronológica y que también esté implicada la causal. Problema-solución. En este caso se expone un problema y posteriormente sus soluciones. Es bastante fácil. En el ejemplo, abordar el calentamiento global como un problema. Se pueden explicar sus causas también, los efectos que produce y lo más importante es que se propongan las soluciones que presenten los ecologistas o los científicos o algún otro personaje, pero que se le dé énfasis a estas soluciones. Otro ejemplo, pongamos algo que está en contingencia, el problema del coronavirus. ¿Cuáles son los problemas económicos que tiene? ¿Cuáles son los problemas para la educación? Y en el texto que construyamos sobre este tema vamos a incluir soluciones para este. O vamos a proponer soluciones o mencionar algunas soluciones que haya dado alguien que sea especialista en el tema. Secuencial. Acá tenemos que diferenciar bien el secuencial entre el procedimental, que viene a continuación, y el cronológico. ¿Qué pasa en el secuencial? Que se establece un orden cronológico, pero de pasos para llegar al resultado de un proceso. Entonces, lo que nos explica es cuáles son los pasos que se siguen para construir algo, nos está informando de eso. Un ejemplo sería el proceso de fabricación de un libro.
Primero nos habla de cómo se consigue el papel, después cómo se van ensamblando las hojas, cómo se le pone la tapa al libro, ¿ya? Entonces se puede aplicar a distintos objetos. Y finalmente el procedimental. También no hay que confundirse con el secuencial ni el cronológico. Presenta una cronología, pero el procedimental tiene como diferencia indicar al receptor que siga pasos para llegar a algo, para llegar a construir algo o para llegar a cocinar algo en una receta, etc. Entonces se detallan en orden los pasos que hay que seguir para cumplir con un determinado objetivo. Ejemplos, le había dicho una receta paso por paso que explique cómo preparar un pastel, un dulce, un queque. Puede ser un manual para armar un mueble, un manual para instalar algo, una televisión, un computador. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia. El secuencial nos explica cómo se construye algo, un objeto, y en el procedimental lo que tenemos es una instrucción para el receptor, para que el receptor logre construir algo. Y con eso terminamos la lección. Cualquier cosa me pueden preguntar a través de la plataforma, por ahí voy a estar respondiendo. Espero que estén muy bien, que cuiden mucho a su familia, que se queden en la casa lo máximo posible y que nos podamos ver nuevamente a la vuelta de clases. Chao.